Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que bienvenida, Rosario, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. No sé qué está pasando. No entiendo qué pasó, pero por ahí, así. Ahora sí. No sé si fue de aquí o de allá. Ujú. Entonces, bueno, si me oyes, Jorge. Sí, sí, continúa. Continuamos. Entonces voy pues agradeciéndoles por ese día estaba en eso y pues agradeciendo a Dios, ¿verdad? Más que nada en esta mañana y pues vamos a hablar de un tema que nos va a agradar a todos saber que este favor inmerecido que tenemos de parte de Dios es algo que funciona en nuestra vida como hijos de Dios y que sirve para bendecirnos y para bendecir a muchos. Entonces ese favor inmerecido es el tema del día de hoy y ese favor se llama la gracia de Dios que es un regalo, ¿verdad? Es un regalo que Él nos da, ¿verdad? Que no merecemos, pero que lo tenemos y que debemos aprovechar de saber que somos hijos de Dios y que tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Nos da pues un gozo y una paz y nos da también un acercamiento al corazón del Padre increíble el saber que tenemos esa gracia y ese favor inmerecido de parte de Dios, ¿verdad? Y es indispensable para nuestra salvación y bueno, y junto con nuestra fe funcionemos, ¿verdad? En este planeta, en esta tierra, bendiciendo, ¿verdad? Y teniendo ese cuidado con las cosas que Dios nos ha dado por su favor y porque a Él así le ha placido, ¿verdad? Bendecirnos con esa gracia y ese favor que pareciera que es nuestro, pero que era inmerecido y que lo tenemos y pues lo podemos utilizar para tener una vida digna, una vida plena, una vida que bendiga, ¿verdad? A otros, que bendiga el nombre de Dios, que levante el ánimo, que sea algo que pueda estar en nuestras vidas. Pues eso es la gracia, ¿verdad? La gracia de Dios. Y bueno, en el Antiguo Testamento se le menciona en hebreo a esa palabra de gracia como gen, H-E-N, gen. En el Nuevo Testamento era también en el griego charis, ¿sí? Charis, que es estos términos, pues originalmente significaban un favor, ajá, o bondad, en especial si esta ha sido ganada sin merecerla, ¿no? Entonces ese favor, esa bondad que ha sido ganada sin merecerlo y pues tenemos ese favor de parte de Dios y podemos estar gozosos, agradecidos en esta mañana, ¿verdad? Por estas cosas que da Dios espiritualmente, son riquezas espirituales que tenemos como hijos de Dios, que estas no tienen precio, no se compran ni se venden, ¿verdad? Solamente Dios las da porque es el corazón de Él como Padre, como Dios de darnos, ¿verdad? Con esa bondad, con ese favor. Y bueno, en especial si ha sido ganado esto, ¿verdad? Y sin merecerlo, pues estamos del otro lado, ¿no? Si podemos entender esta gracia y este favor de Dios. La Biblia describe entonces la gracia como un regalo gratuito de Dios que no se gana por obras humanas. Y lo podemos leer en varios libros de la Biblia, que por ejemplo les puedo dejar ahí, leer, por ejemplo, Romanos 3 24 al 26 y tenemos Efesios 2 del 8 al 9 también. Y ahí en Efesios 2 del 8 al 9 la traducción del lenguaje actual dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios, ¿sí? Somos salvos porque aceptamos el amor de Dios, por eso nada más, ¿verdad? Por esa aceptación, por esa decisión que tomamos de seguir a Dios, de conocer a Dios, de estar con Dios, pues nosotros hemos sido salvados, ¿verdad? Porque aceptamos a Dios y ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios nos la regaló, dice Efesios 2:9. ¿Sí? Entonces, no nos la ganamos, sino Dios nos la regaló, ¿sí? No es algo que hicimos así como todo el esfuerzo para tenerla, ¿verdad? Dios nos la regaló. Ujú. Y, perdón.
la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso, ¿sí? O sea, no es de nuestra parte, ¿verdad? Entonces es un regalo de Dios. Romanos 8:24 dice al 26, pero él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos, perdón, sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Por medio de Jesús, pues están ya, nos ha librado, ¿verdad? De ese castigo que se merecía por los pecados que hubiéramos tenido, por lo que hubiera sido, lo que hubiéramos hecho, ¿verdad? Estamos ya perdonados, dice, porque Jesús nos ha liberado del castigo. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará, ¿sí? Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos, ¿sí? Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús, ¿sí? Entonces, si nosotros como hijos de Dios hemos recibido esta salvación, esta bendición, hemos abierto nuestro corazón para que Jesús entre, para que venga y reine en nuestros corazones, bueno, pues estamos en esto, ¿verdad? Que está hablando aquí acerca de esta gracia y de este favor inmerecido, dice, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Entonces, la gracia es el acto de Dios de bendecir a la humanidad en lugar de maldecirla. ¿Sí? Entonces, tenemos un Dios que le gusta bendecirnos, que le gusta vernos bien, que le gusta vernos sanos, que le gusta vernos en paz, que le gusta vernos con todo el fruto del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Entonces, la gracia es el acto de Dios de bendecir a la humanidad en lugar de maldecirla, y esto se logra a través de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver ejemplos de la gracia de Dios, como cuando Dios sacrificó un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Para vestirlos, pues tuvo que sacrificar un animalito, ¿verdad? Ahí en Génesis 3:21 podemos ver esta parte de la escritura, ¿verdad? Donde nos habla de esto, cuando Dios sacrificó ese animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Pues esto como figura del sacrificio final de Cristo, ¿verdad? Por los pecados de la humanidad. Entonces, los creyentes, bueno, esto está en Juan 1, también 14 al 17, y los creyentes experimentan la gracia de Dios de diversas formas, incluyendo la salvación, la santificación, el servicio y la fortaleza en la debilidad, ¿sí? Y la gracia de Dios no tiene límites. Está totalmente disponible para todos, o sea, no hay excepción de personas. Dios siempre da a todos, ¿verdad? Por igual, hasta a buenos y malos, ¿verdad? Entonces, Él pone el sol, ¿verdad? Sobre nosotros, sobre justos, injustos, sobre buenos, sobre malos, ¿verdad? La gracia de Dios no tiene límites y está disponible para todos los que se acercan a Dios a través de Jesucristo, ofreciendo salvación y redención a toda la humanidad. Esto es en cuanto a la gracia, ¿verdad? Ahí nosotros al recibir a Jesús en nuestro corazón, sí, el sol y todo lo que se pone entre justos y injustos, ¿verdad? Les toca a todos, pero la gracia es un favor inmerecido que nos da Dios cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿no? Eso aclaro, ¿verdad? Ofreciendo salvación y redención a toda la humanidad. La gracia de Dios no puede ser obtenida por méritos humanos ni por obras que realicemos, ¿no? Entonces a veces vemos que Dios da gracia y da favor a personas o a nosotros mismos nos ha dado favor o gracia en algunas circunstancias o en algunas situaciones que vemos que era la gracia de Dios, ¿verdad? Porque no lo hice por mi mérito, sino fue algo que pasó así como increíble, milagrosamente o algo que no esperabas que viene de parte de Dios, ¿verdad? Y te da gracia delante de las personas, delante de las autoridades, delante de los que están, ¿verdad?, en eminencia, y esa gracia de Dios no puede ser obtenida por méritos humanos ni por obras que realicemos. La Biblia nos enseña que somos salvos por gracia, ¿sí? Mediante la fe en Jesucristo, y este es un don de Dios que hace muchas cosas, la gracia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? No se trata de algo que podemos ganar o merecer.
por nuestro esfuerzo, para que nadie pueda jactarse de haber alcanzado la salvación por sus propias obras, que eso es lo más importante de la gracia, ¿verdad? Y que no te jactes, ¿verdad? Porque ya tienes la salvación, o sea, eso es como ser religioso, ¿verdad? Y tener ese pecado de religiosidad y creer que porque es por ti, porque tú te lo has ganado, porque tú eres el bueno, ¿verdad? No puedes jactarte de haber alcanzado la salvación por tus propias obras, ¿sí? Es un regalo divino, eso nos debe quedar bien claro, ¿verdad? Que se recibe por la fe en Cristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Gracias a Jesús, ¿verdad? Que vino a morir por nuestros pecados. Ese es el regalo divino que se recibe porque tenemos fe en Cristo, quien murió por nuestros pecados, ¿no? Entonces, la gracia de Dios se manifiesta de muchas maneras o de varias maneras. Por ejemplo, la salvación por gracia, la principal manifestación de la gracia es la salvación, ¿sí? Ahí está la salvación ya en nosotros. Podemos saber que somos seres eternos, que viviremos, reinaremos con Dios, ¿verdad? Por la eternidad. Y a pesar de la naturaleza de pecado del hombre caído, pues Dios nos ofrece la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Ujú. Esto es, por eso somos salvos, por eso amamos, bendecimos el nombre de Dios, comunicamos esto a otros, ¿verdad? Para que sepan por qué deben ser salvos y por qué deben de conocer a Dios, para que tengan no solamente esa bendición de ser salvos, sino que conozcan el corazón del Padre y conozcan a Jesucristo, ¿verdad? La salvación es la gracia de Dios, es el don de la libertad de nuestros pecados, que Jesús hizo posible al asumir el castigo por nuestros pecados en la cruz. Esta es una de las promesas más importantes de la Escritura, ¿sí? Nos da libertad y esperanza para el futuro. Dios es fiel y nos invita cada día a encontrar una vida nueva en respuesta a esa fidelidad, ¿sí? Bueno, esto significa que no tenemos que hacer nada para ganar la salvación. Simplemente debemos recibir el regalo de la vida eterna que Dios ofrece por medio de su Hijo, ¿sí? Esto es lo que tenemos que hacer, recibir ese regalo a través de lo que sabemos que fue el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Nosotros reconociendo todo esto podemos caminar, ¿verdad? Con gozo, con esa entereza de saber que somos esos hijos de Dios que están recibiendo todas las bendiciones por gracia. Todo viene por gracia, todo es por el favor de Dios, ¿verdad? Que es inmerecido. Recibir el regalo de la vida eterna que Dios ofrece por medio de su Hijo. En Efesios 2, del 8 al 9, que leímos al principio, ¿verdad? Ahí podemos ver esto, ¿no? Entonces, ¿y qué más hace la gracia de Dios? Perdón de pecados también, ¿verdad? La gracia de Dios nos ofrece perdón por nuestros pecados, ¿sí? La gente a veces no se quiere acercar a Dios, no quiere saber de Dios, no quiere que se le hable de Dios, ¿verdad? Porque se siente muy pecadora, se siente que es la peor de todas, ¿verdad? Aunque sí hay pecados muy fuertes y muy grandes, y bueno, no, todos los pecados son pecados al final, ¿verdad? Y no hay grandes y pequeños. Pero la gracia de Dios nos ofrece perdón por nuestros pecados, aunque merecemos el castigo por nuestras transgresiones. Dios en su amor nos perdona cuando nos arrepentimos, sea de lo que sea, ¿verdad? Del pecado que haya sido, y confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador. Él nos va a perdonar, ¿no? Entonces ahí en la primera de Juan 4:9 dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Por qué? Por su gracia, ¿verdad? Porque así es Dios. Si reconocemos esto ante Dios, o sea, si reconocemos lo que nos molesta, lo que nos tiene ahí como condenados, o lo que nos tiene ahí sin perdonarnos a nosotros mismos, si reconocemos y se lo ponemos en sus manos y ya se lo damos a Dios, dice, y hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, porque Él es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Sí? Entonces, pues con esta cita de 1 Juan 1:9,
podemos entender, ¿verdad? Lo que es su gracia. Ahí está todo lo que es su gracia, ¿verdad? De su favor, de ese regalo que tenemos inmerecido por acercarnos a Dios, ¿verdad? Entonces, tomémoslo, hagámoslo nuestro, ¿verdad? Porque esto va a limpiar nuestra vida, va a quitar tantas ataduras o estamos esclavizados por el pecado, estamos condenados, estamos enojados o estamos tristes, todo esto viene Dios y lo quita, ¿verdad? Porque Él te dice esto, ¿sí? Que reconozcas tu pecado y estés seguro que Él es justo, ¿no? Y Él te perdonará y te limpiará de toda maldad. Esto hay que hacerlo cierto y hay que hacerlo carne en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace una de las cosas, ¿verdad? De la salvación que podemos tener o la fortaleza en la debilidad también. Y Él perdona también nuestros pecados, como estamos viendo, y nos fortalece también en toda debilidad. ¿Sí? La gracia de Dios nos fortalece en nuestras debilidades. En momentos de dificultad, dolor o tentación, la gracia de Dios nos sostiene y nos da fuerzas para perseverar, ¿sí? Entonces eso es lo que hace la gracia de Dios, también nos da fuerza para perseverar, nos pone así, o sea, nos da este, poder, ¿verdad? Nos da un poder increíble el saber que somos amados, que somos tomados por Dios y que podemos tener esa gracia y ese favor, la gracia de Dios, entonces viene, nos fortalece en nuestras debilidades y en esos momentos difíciles o de dificultades o circunstancias adversas, ¿verdad? O de dolor o de tentación, la gracia nos sostiene y nos da fuerzas para perseverar, amén. O sea, eso es lo que Dios dice y es lo que es como debe ser, ¿verdad? Como debemos tomarlo ya en nuestra mente, en nuestros pensamientos y salir de lo que siempre hemos estado echándonos culpa, sintiéndonos mal y, o sea, enojándonos con nosotros mismos porque no podemos salir del pecado, porque estamos volviendo a caer y todo esto, pero cuando Dios nos da su gracia, decimos, tengo todo para salir adelante, ¿no? Avante. La gracia de Dios nos fortalece, ¿sí? Nos da fortaleza en esas debilidades, ¿verdad? Entonces, también tenemos en 2 Corintios 12:9 dice, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad. O sea que si te sientes débil, ahí Dios se va a mostrar. Si sabes que en eso tienes una debilidad, ahí es donde Dios te va a decir, aquí estoy yo contigo para guardarte de esta tentación, librarte de este mal, estoy contigo para que tú ya no seas como has venido siendo, ¿no? Tienes mi gracia, tienes mi mano sobre ti, ¿verdad? O sea, tienes mi favor, tienes ese favor inmerecido. Entonces, ahí es donde nosotros cambiamos, donde nosotros como hijos de Dios nos damos cuenta que podemos vivir una vida diferente, una vida digna, ajá, una vida donde ya ese pecado y esa situación ya no tiene más que ver conmigo, ¿no? Entonces, la santificación también es algo que viene por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos capacita para vivir vidas santas y agradables. ¿Sí? ¿A quién? A Dios. Nuestra vida ahora le da gloria y le da honra a Dios, ¿verdad? Y Él me ve y Él está conmigo y Él va caminando conmigo y Él va conmigo y delante de mí, al lado de mí. Entonces, todo el tiempo Dios conmigo. Entonces, la gracia de Dios nos capacita para vivir vidas santas y agradables a Él, ¿verdad? Porque es al primero que tendríamos que darle cuenta de todo lo que estamos haciendo. Él es el que va con nosotros, Él es el que está con nosotros, Él es el que está en tu vida dándote ese favor inmerecido. Y a medida que crecemos en nuestra relación con Dios, su gracia nos transforma y nos ayuda a vivir de acuerdo con su voluntad. Nos transforma y nos deja vivir de acuerdo con su voluntad. La diferencia fundamental entre la ley y la gracia es el enfoque en las obras. O sea, por ejemplo, la ley, pues hay que seguirla a pie de cañón, ¿verdad? Así, clara. Y es el enfoque en las obras al contrario de la fe, ¿verdad? Entonces, ahí es la diferencia. La ley dada por Dios a través de Moisés exigía obediencia a una serie de mandamientos y rituales, ¿sí?
así todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y todo lo que puedes leer allí. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en Éxodo, en Números, en Crónicas, todo esto, hay muchas de las leyes, ¿verdad? Y dice, la ley dada por Dios a través de Moisés exigía obediencia a una serie de mandamientos y rituales, lo que implicaba que la justicia del individuo dependiera de su capacidad para cumplir con normas, con esas normas nada más. Pero con la gracia, sin embargo, la gracia manifiesta en Jesucristo, ¿verdad? Que vino y murió por nosotros, ¿verdad? Y cambiaron mucho las cosas. Sin embargo, la gracia manifestada en Jesucristo ofrece esa salvación y ese perdón como un regalo gratuito, que es lo que estamos viendo para todos los que creen en Él, ¿sí? ¿Crees en Dios? ¿Creemos en Dios? Entonces tenemos esa manifestación, esa gracia de parte de Dios, ¿sí? Esa salvación y ese perdón. Por eso hace la diferencia, por eso compartimos y hablamos acerca de Dios para que todos le conozcan, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, aunque la ley requería obras, vemos que la gracia de Dios en su provisión es un sistema de sacrificios en el tabernáculo, ¿no? O sea, todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento, vemos la gracia de Dios en su provisión de un sistema de sacrificios en el tabernáculo. Pero bueno, vino Jesús, ¿verdad? Y hizo ese sacrificio, como se hacía en el tabernáculo, todos los sacrificios, ¿verdad? De animalitos y todo. Bueno, eso fue como la sombra de lo que iba a venir, que era Jesús, la sombra de antes a lo que vino a ser Jesús, ¿verdad? Entonces vemos la gracia de Dios en su provisión de un sistema de sacrificios en el tabernáculo. A través de estos sacrificios, Dios permitía que los pecadores se acercaran a Él mediante la expiación de la sangre, lo que anticipaba y preparaba el camino para la gracia definitiva, manifestada entonces, y ahora, ¿verdad? Que la conocemos en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La gracia no anula la ley, sino que la cumple plenamente. Esto lo dice la palabra, ¿verdad? O sea, no, ya está cumpliendo porque fue ese sacrificio de una vez y para siempre a través de Jesucristo, el que nos limpió, el que vino y abrió el velo, ¿verdad? De poder llegar directamente al Padre. Entonces Jesucristo, al cumplir perfectamente la ley y ofrecerse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados, hizo posible que experimentemos la salvación y el perdón de Dios por medio de la fe en Él, por medio de la fe en Él, ¿verdad? Así tan sencillo, tener fe, tener y creer y conocer a Dios y saber quién es Jesús, ¿verdad? Eso es, dice, ahí se cumple perfectamente la ley y se ofrece a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. ¿Quién? Pues Jesús, ¿verdad? Que hizo posible que experimentemos la salvación. Eso es grandioso para nosotros, ¿no? Entonces, y el perdón de Dios por medio de la fe en Él. Así la gracia de Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos capacita para vivir una vida en conformidad con su voluntad, ¿sí? Guiados por el Espíritu Santo, guiados por su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, así caminamos ahora, guiados por el Espíritu Santo, con Dios delante de nosotros, con ese sacrificio precioso de Jesús, ¿verdad? Los tres en una persona, los tres son uno y nosotros podemos vivir capacitándonos para vivir una vida en conformidad con la voluntad de Dios por todo esto que tenemos, ¿verdad? Que son recursos eternos, espirituales y de parte de Dios que vienen a nuestra vida, la llenan y la transforman, ¿no? Entonces, pues eso, y hay ejemplos de gracia, ¿verdad? Por ejemplo, Noé y el diluvio, ahí vemos a pesar de la maldad generalizada, en la tierra en tiempos de Noé, Dios mostró su gracia al salvar a Noé y su familia. Por ejemplo, Abraham y la promesa de su descendencia, a pesar de la edad avanzada de Abraham y Sara, Dios le prometió un hijo y le aseguró que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. A pesar de sus dudas y limitaciones humanas, Dios cumplió su promesa y le dio a Isaac, demostrando su gracia y su fidelidad. También está el pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? A pesar de estar esclavizados en Egipto, Dios escuchó el clamor de su pueblo y les mostró gracia. Al liberarlos de la esclavitud y guiarlos hacia la tierra prometida a pesar de su rebelión y falta de fe en varias ocasiones. Bueno, pues entonces hay más ejemplos, están
otros ejemplos más que hablan de la gracia de Dios, ¿verdad? Pero hay características también de la gracia. Como, como decíamos, perdón, la gracia de Dios es inmerecida. La gracia de Dios es un regalo que Él otorga libremente sin que los seres humanos lo merezcan. La gracia de Dios es también abundante. La gracia de Dios es infinitamente abundante y suficiente para todas nuestras necesidades. No hay límite en la cantidad de gracia que Dios puede otorgar y está disponible para todos los que la buscan, ¿no? Entonces, es abundante, es inmerecida, es redentora la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene el poder de redimir y perdonar los pecados del ser humano. A través de la gracia, Dios ofrece la salvación y la reconciliación con él mismo, restaurando la relación rota entre Dios y la humanidad. Esto está en Romanos 3:24. También la gracia, la gracia es transformadora. La gracia de Dios tiene el poder de transformar vidas, ¿sí? Tiene poder de transformar vidas. Cuando una persona experimenta la gracia salvadora de Dios, su corazón y su carácter son renovados. Y pues sí, ¿verdad? O sea, lo vemos o lo ven los demás en nosotros, ¿no? O sea, ven que estás cambiando, ven que algo pasó, qué fue eso que te pasó, que ya eres otra persona o te ves distinto o tratas diferente hasta a tu mascota, ¿no? Porque pues, es hasta en eso se nota, ¿verdad? Cuando una persona experimenta la gracia de Dios, se ve, ¿verdad? La gracia de Dios, su corazón y su carácter son renovados, ¿sí? Nuestro corazón y nuestro carácter, como estaban sin Dios, si a veces con Dios, ¿verdad? Todavía no queremos obedecer o hacer las cosas como Dios manda, ¿verdad? Pero con Dios, ¿verdad? Tu carácter se ha renovado, tu carácter ha cambiado, ¿sí? Y comienza un proceso de santificación que los cambia gradualmente a la imagen de Cristo. Cada persona lo cambia, ¿verdad? Gradualmente a la imagen de Cristo. Esto va siendo la gracia. La gracia de Dios es también liberadora. Uh -huh. Libera a las personas del poder del pecado y la condenación. Nos da la libertad para vivir una vida en comunión con Dios y para cumplir su propósito para nuestras vidas. Entonces nos da esa libertad, esa comunión con Dios, ¿verdad? Y podemos tener esa vida con propósito, esa vida que busca lo bueno, que busca hacer el bien, que busca proyectos buenos, que busca planes preciosos, que busca hacer esos sueños realidad, no solo los tuyos, sino de los que te rodean, de tus hijos, quieres, ¿verdad? Que todo sea así, liberador, que no haya ataduras, que no haya situaciones de pesadez en casa, en familia, en trabajo, en empresa, no sé, en todo donde te mueves, ¿verdad? Esa gracia es libertadora, que han visto personas en la calle que ayudan a otros, que levantan a otros, que dan un buen consejo a otros, que, bueno, no, entonces todo esto puede estar pasando, ¿verdad? Porque esa gracia te hace libre y te hace liberar a otros. En resumen, la gracia de Dios es un regalo divino que nos ofrece salvación, ¿sí? Perdón, fortaleza y santificación. Y esa libertad, ¿verdad? De vivir una vida con gozo, con gusto, con ánimo, con fortaleza, con sanidad, con todo, ¿no? Entonces, en todo el sentido de la palabra de sanidad en nuestra mente, en todo nuestro ser, no podemos ganarla por nuestros propios esfuerzos, eso recordémoslo, pero está disponible para todos los que la reciben por fe en Jesucristo. Así es la gracia de Dios. Pues este ha sido el tema de hoy. Es un reflejo del amor incondicional de Dios por su creación y su deseo de restaurar la comunión con cada uno de nosotros. Fíjense esto, Dios buscándonos, ¿verdad? Dios queriendo que sepamos esto, comunicándonos en esta mañana, aquí en Comunicados con Él, ¿verdad? El reflejo del amor incondicional de Dios por su creación y su deseo de restaurar la comunión o la comunicación con cada uno de nosotros y que sepamos estas cosas maravillosas que vienen de su corazón, pues es
buen indicativo, ¿verdad? Pues precioso día que tengan hoy, que Dios les bendiga y que sea esa gracia sobre ustedes cada día. Les bendecimos. Hasta pronto, los esperamos por aquí.